Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, especialmente a los organizadores, a los invitados internacionales, a los expositores que hoy me acompañan, al público presente. Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados y a los organizadores del Congreso por esta oportunidad que me están dando el día de hoy. Voy en efecto a hablar brevemente sobre la regulación del gas licuado en Costa Rica y especialmente lo que va a hacer es a describir la regulación actual de lo que es la distribución del GLP, del gas licuado de petróleo, al consumidor final desde el punto de vista del servicio público. Y desde ahora quiero aclarar que todas las opiniones que voy a vertir a continuación son criterios personales míos exclusivamente y no están de ninguna manera vinculados a alguna de las entidades a las que yo puedo estar afiliada. El plan de mi exposición va a ser el siguiente. Voy a conversar un poco de lo que es la regulación teórica del gas licuado. Después voy a tal vez comparar un poco lo que es esa regulación en la teoría y en la ley con lo que es la práctica regulatoria. Y por último, si me da tiempo, voy a tocar lo que creo yo que pueden ser los retos, los desafíos y las oportunidades de mejora que tiene a grandes rasgos este sector. Entonces, cuando hablo de gas licuado de petróleo, me refiero a un combustible derivado de hidrocarburos, es básicamente una mezcla de gases propano y butano. Es un bien que se considera en Costa Rica desde siempre como un bien de primera necesidad, forma parte de la canasta básica de los consumidores. Es un combustible limpio, es un combustible eficiente que tiene una infinidad de usos en la práctica. Tenemos usos domésticos, usamos el gas para bañarnos, para cocinar, tiene usos industriales, comerciales, agroindustriales e incluso utilizamos ya últimamente el gas licuado de petróleo para carburación de los vehículos que funcionan a base de ese gas y ya se está expendiendo en las estaciones de servicio desde hace muchísimos años. De hecho, un 7% de los combustibles que se están expendiendo en Costa Rica, según datos del 2015, corresponde a gas licuado de petróleo y la demanda ha venido en un aumento constante desde hace muchísimos años, tanto que el gas ya está, digamos, sustituyendo otras fuentes de energía en Costa Rica. Entonces, me voy a enfocar en lo que es esta regulación, pero desde el punto de vista del servicio público nada más. Aunque da para hablar muchísimo, y este tema del gas, la verdad es que además es polémico, tiene mucha cobertura mediática, ha habido cualquier cantidad de litigios y controversias a lo largo de los años, que lo hace un tema muy actual. Por otra parte, es un tema candente porque, aparte de todas las polémicas que ha habido, creo que el modelo de regulación es interesante estudiarlo, de cómo funciona en la práctica, porque también se habla del ingreso de otras fuentes de energía parecidas como el gas natural, ¿verdad? Entonces, analicemos un momento si esta regulación teórica, cuál es la forma en que se está aplicando en la práctica y podemos verlo tal vez desde un punto de vista crítico que siempre es más interesante. Cuando me refiero a la distribución de gas LP, pensemos un poco en la cadena de comercialización. El gas no se extrae en Costa Rica, se extrae afuera, se almacena y se transporta por vía marítima hasta Costa Rica, lo importa Recope, recordemos que tiene el monopolio de la importación y la distribución al mayoreo en Costa Rica, de ahí es transportado a las plantas de almacenamiento de las envasadoras o bien se transporta también directamente a lo que se llaman los clientes directos de Recope, que son algunos grandes consumidores que tienen esa ventaja de que por su volumen le compran directamente a Recope, ¿verdad? Que es para los extranjeros que tienen el gusto de acompañarnos hoy, pues, o más bien tenemos nosotros el gusto de que nos acompañen, se trata de una empresa pública que tiene el monopolio de la importación del gas en Costa Rica. Las envasadoras lo que hacen es que justamente llenan sus cilindros con el gas o bien lo reparten mediante autotanques no articulados, lo que se conoce normalmente como las pipas que uno ve en la calle y pues transportan el gas a los tanques de almacenamiento que tienen los clientes en sus respectivos pues, locales, ¿verdad? También tenemos la figura de los distribuidores de cilindros,
que son los que llegan a la planta de envasado, les dan los cilindros con gas, los reparten a los minoristas y obviamente que también tenemos a los minoristas que son pues los puntos de venta donde conseguimos el gas en cilindros usualmente. Y no debemos olvidar también justamente el expendio del gas LP en las estaciones de servicio, como lo comenté hace unos momentos. La distribución del gas, la primera envasadora empieza en 1954 y desde entonces tenemos un proceso de una regulación cada vez más intensa. En los años 80 la Procuraduría General de la República ya califica la distribución del gas como un servicio público. En el 90 se emite un reglamento en donde también se le da esa calificación, pero no es sino hasta la promulgación y entrada en vigencia de la ley de la ARECEP, la 7593, en el año 1996, que ya se hace una declaratoria formal de este servicio como público, lo que se conoce en doctrina como una publicación, ¿verdad? La declaratoria formal por ley. Antes de eso lo que teníamos, como les digo, es criterios y normas reglamentarias cuya validez resulta, digo yo, a mi juicio, cuestionable para limitar una libertad de comercio, ciñéndola, digamos, a un régimen de servicio público. Pero ya a partir de 1996 tenemos esa declaración formal. Y el marco legal, entonces, tenemos esta ley del 96 más la regulación sectorial que va a empezar a emitir el MINAE, en cuanto a reglamentos, tanto justamente preparados por el MINAE, como también reglamentos técnicos centroamericanos que entran a regir en la década del 2000, y a partir justamente de los años aproximadamente 2001-2002 empieza el MINAE a otorgar los primeros permisos a las envasadoras de gas licuado de petróleo. Justamente el modo de gestión que establece la ley de la ARECEP, digamos, yo creo que se puede dividir en dos a grandes rasgos, que sería la gestión directa que realiza entonces Recope con su monopolio de importación y de distribución al mayoreo de los combustibles, y tenemos esa gestión indirecta que realizan los empresarios privados que venían prestando esta actividad desde mucho antes de las leyes y las regulaciones, y pues esa actividad privada que está siendo entonces sujeta a una autorización previa para prestar el servicio, ¿verdad? Un título habilitante, que entonces eso no existía antes de la ley de la ARECEP. La ley de la ARECEP establece también una división con dos entes que son los encargados de la regulación. Y por un lado tenemos al MINAE, que es el ente rector. Entonces al MINAE se le otorga la potestad reglamentaria y también la potestad de emitir las autorizaciones, ¿verdad? Que la ley de la ARECEP habla de permisos o habla de concesiones. En este caso lo que empieza a emitir son permisos, ¿verdad? Que normalmente se entienden a título precario, pero que en este caso tienen unas connotaciones especiales. Por una parte, estos permisos los emite en el caso de las envasadoras por un plazo de 5 años nada más. Entonces se supone que la envasadora hace toda esa inversión, digamos, invierte en una planta o varias plantas de envasado, invierte en sus tanques de almacenamiento, incluso en los tanques que se van a depositar a título de préstamo donde los clientes, y en su inventario de cilindros, que además la regulación le pide a la envasadora tener su propio inventario de cilindros, ¿verdad? Y eso lo vienen pidiendo los permisos emitidos por el MINAE desde la década del 2000, y los reglamentos sectoriales también le piden entonces a las envasadoras realizar esa inversión en cuanto a cilindros. Y por otra parte tenemos a la ARECEP, cuyas competencias más bien están dirigidas a fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones por parte, digamos, de las obligaciones y de los deberes de las envasadoras que se les han otorgado mediante reglamento o mediante incluso en los propios permisos. Va a regular los precios, ¿verdad? Va a establecer cuáles van a ser los márgenes de comercialización y también
las tarifas oficiales en todo a lo largo de la cadena de comercialización. Y además tiene una potestad sancionatoria, porque de conformidad con los artículos 38 y 41 de la ley de la ARECEP va a ser la que va a sancionar incluso los incumplimientos de las obligaciones de los permisos que le otorgó el MINAE, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una relación interesante y a veces con competencias no muy claramente definidas a mi juicio con respecto a cuál va a ser la participación de cada uno de estos entes, ¿verdad? Que en teoría están separadas, pero la práctica las lleva a, digamos, a cierta colisión, a cierta incluso duplicidad en la interpretación de el marco legal que le va a aplicar a las envasadoras. No voy a entrar en detalle con respecto mucho al tema tarifario. Creo que en la ponencia anterior el licenciado Raúl Guevara explicó muy bien cómo funciona el tema de las fijaciones ordinarias y extraordinarias y básicamente funciona de la misma manera en el caso del gas licuado de petróleo, porque tenemos el mismo marco, ¿verdad? El mismo marco legal. Lo que cambia es que tenemos un modelo tarifario específico para envasadoras, para el envasado, para la actividad del envasado, que es del 2001, tenemos un modelo tarifario también para distribuidores, para la actividad de distribución del 2008. Esos son los dos modelos tarifarios que hay, un modelo tarifario adicional en cuanto a transportistas. Ahora, eso es la regulación teórica. En la práctica, me llama la atención que si bien la ley establece dos modelos de gestión, en mi opinión personal, en la práctica regulatoria tenemos tres modelos de gestión, uno que no está incluido en la ley del todo. Y vean qué interesante, porque entonces tenemos la gestión directa como un servicio público tradicional por parte del Recope, que tiene el monopolio en la importación, ¿verdad? A ese nivel tiene ese monopolio por ley de 1993 y tiene sus propios activos en la prestación de ese servicio. Tenemos, y obviamente con una titularidad indiscutible a ese nivel. Tenemos un segundo nivel donde tenemos envasadoras y transportistas del gas que están actuando en competencia, aunque la cantidad de actores no es mucha, pero están compitiendo entre sí. Tienen sus propios activos, aunque son de interés público según la ley de la ARECEP durante la vigencia del permiso, pero son activos propios de ellos y están actuando con un precio regulado y son objeto de reglamentación y de fiscalización intensas, ¿verdad? Entonces, una gestión indirecta del servicio público con un título habilitante, como una especie de servicio público virtual o impropio. Pero hasta ahí estamos bien, calza perfectamente con las modalidades que están previstas en la ley de la ARECEP. Y tenemos un tercer rango de prestadores de servicio, un tercer modo de gestión del servicio público que no está contemplado en la ley, pero que se está dando en la práctica, que es el de los distribuidores y el de los puntos de venta, porque si aplicamos el tenor literal de la ley de la ARECEP, tal como está, entonces no podemos tener distribuidores, ni puntos de venta, digamos, los minoristas, incluso los centros express que existen, sin un título habilitante previo emitido únicamente por el MINAE, ¿verdad? No equivale el permiso sanitario de funcionamiento que le da el Ministerio de Salud ni la patente municipal. Es un título habilitante que tiene que provenir del MINAE y que tiene que cumplir con los artículos 14 y siguientes de la ley 7593. Bueno, son 10,000 comercios minoristas que expenden gas licuado de petróleo en Costa Rica sin título habilitante. O sea, la gran mayoría, el 98%, 99% de los prestadores de este servicio público no tienen título habilitante. Entonces se parece más a este nivel a una actividad privada de interés público, pero con una regulación de precios, que como lo he dicho está en toda la cadena y es cuestión de ir a comprar el gas y sabemos que la ARECEP hace las publicaciones de los precios y de los márgenes y nos dice cuál es el precio máximo que nos pueden cobrar por la carga de gas. Ahora, no es que yo esté criticando esa situación, pero es interesante cómo en la práctica regulatoria ha tomado una dirección distinta de lo que señalaba la ley y en cierta forma en contradicción con la ley 7593. Y por otra parte tampoco hemos visto
como un esfuerzo de parte del ente rector, en este caso del MINAE, que es el que establece la reglamentación, para de alguna manera conciliar su práctica regulatoria con lo que establece la ley que tiene que aplicar. Entonces, bueno, es una constatación interesante desde ese punto de vista, de cómo en realidad el mercado, el gran porcentaje del mercado no está funcionando con base en las normas que estableció el legislador y en cierta forma tiene sentido, puesto que establecer un trámite más para ejercer esta actividad, pues no necesariamente es lo que se está buscando entre una política de más bien de disminución de trámites. Sin embargo, debería dársele alguna solución, ¿verdad? Alguna solución normativa, alguna reglamentación que de alguna manera vaya a ya tan rápido. Entonces, esto se va más rápido de la cuenta. Bueno, pero ese no es el punto más importante que yo quiero señalar, porque tenemos otras contradicciones que yo he visto en 18 años de estar ejerciendo esta profesión, metido en el campo del gas licuado de petróleo. Y yo creo que la oportunidad de mejora, el reto, el desafío que tiene la administración, las administraciones regulatorias de este campo es sobre un tema que se ha venido tratando por parte de otros panelistas esta tarde, y veo que no es un problema solamente de Costa Rica, no es un desafío de Costa Rica únicamente, lo han mencionado también los ilustres conferencistas mexicanas que nos han acompañado hoy, y es el tema de la seguridad jurídica, que se requiere un mejor clima de negocios para lograr un mercado robusto que le proporcione al consumidor un servicio de calidad como se me lo merece el usuario costarricense. Y el problema es que en este país no hay una política clara, no hay una dirección clara con respecto a cómo debe ser la distribución del gas licuado de petróleo. Uno de los problemas principales que tenemos es que hay una indefinición total con respecto al respeto a los activos y a las marcas de las empresas. Usted llega y quiere poner una planta de envasado y la reglamentación lo primero que le va a decir es que usted tiene que tener cilindros propios, que los tiene que rotular con sus propias marcas, que los tiene que meter dentro de su propio inventario en su contabilidad, y la ARECEP le va a reconocer esos activos dentro de su contabilidad, y esos cilindros se los tiene que entregar al consumidor final en calidad de préstamo. Y hay toda una regulación en cuanto a esto. Incluso el reglamento técnico centroamericano de fabricación de cilindros le dice a uno, mire, el cilindro tiene que llevar su marca y tiene que ir embosada ahí, ¿verdad? Tiene que ir troquelada en el cilindro. Y sin embargo, la actitud regulatoria del ente rector ha sido completamente vacilante en esta materia y nos ha dejado todos en una situación de completa inseguridad jurídica. Hace unos años, 3, 4 años, esta discusión incluso llegó a los medios de comunicación y tuvo mucha notoriedad. El problema es que no le pueden decir a uno que los cilindros son de uno, que uno tiene que invertir en ellos, que les tiene que meter una inversión constante que requiere un montón de plata para que de pronto se abran portillos para que los cilindros de una empresa puedan ser utilizados por sus competidores. Eso no tiene ningún sentido y es una violación completa al principio de seguridad jurídica. Se da además una circunstancia adicional que empeora la situación, y es que en los permisos el MINAE ha venido regulando más que nada mediante permisos y no tanto mediante reglamentos. Entonces, en los permisos de las empresas se les está metiendo una serie de obligaciones, algunas tomadas de la reglamentación vigente, otras no, ¿verdad? Incorporadas discrecionalmente en los permisos de las envasadoras, y resulta que ha sucedido que los permisos de una envasadora difieren del otro, ¿verdad? Del de otra. Entonces, en donde se empieza a regular la propiedad de los cilindros en una, resulta que la propiedad de los cilindros tiene otra regulación distinta en otro permiso. Es una confusión total. Eso ha sucedido en varias ocasiones. También tenemos diferencias entre lo que dicen los reglamentos y los permisos que otorga el MINAE con respecto a las directrices que emite el MINAE. Entonces, de pronto los reglamentos nos dicen
mire, usted tiene que hacerse responsable de esos cilindros, usted tiene que darle mantenimiento, tiene que tener un regente que va a ser el responsable de que esos cilindros estén en buen estado. Y de pronto esos cilindros aparecen en otra envasadora, muchas veces con la tolerancia del ente rector, incluso en contra de la jurisprudencia reiterada que ha venido emitiendo la ARECEP a nivel administrativo, donde dice no, cada envasadora tiene que ser responsable de sus propios envases, de sus propios cilindros portátiles, ¿verdad? Para efectos de garantizar la seguridad justamente al usuario del servicio. Y sin embargo, el MINAE ha venido emitiendo, ya no solamente ha tomado una actitud negligente de no meterse en el tema, sino que incluso ha metido directrices donde activamente está promoviendo ese irrespeto al parque de cilindros de cada empresa. Entonces, el resultado es que cuando los cilindros son de todos, los cilindros no son de nadie. En suma, estamos en una situación de inseguridad jurídica completa para la inversión. Es una situación en donde se requiere uniformar los criterios mediante una sola normativa que vaya a uniformar la política, que vaya a plasmar una sola política, una sola dirección, que nos diga a todos cuál es el sendero por el que tenemos que transitar en lo que es la inversión en este mercado. Por lo tanto, necesitamos un reglamento de gas LP que venga a ser uno solo, que venga a cubrir toda esta situación. Hay una propuesta específica sobre estos reglamentos, han habido numerosas propuestas, de hecho tenemos 10 años de estar revisando proyectos de reglamento sobre la comercialización del gas LP, y entre esos temas que toca está justamente el tema de la propiedad de los envases. No me extenderé sobre eso, justamente quiero terminar acá, aprovechando no solamente que se me ha terminado el tiempo, sino que tenemos la suerte de que la siguiente exposición de doña Raquel nos va justamente a explicar cuáles son las normativas que se están desarrollando en este momento en esta materia justamente del gas licuado de petróleo. Y concluyo diciendo que espero que de una vez por todas el ente rector fije estas reglas aplicables a la actividad de comercialización del gas LP al distribuidor final. Eso es todo. Muchas gracias.